Hermanos amados, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para estudiar su palabra. Hoy llegamos a la lección 42 de Conociendo a Dios. En esta lección, el día de hoy, vamos a estudiar que Dios, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, nos salvó también de el poder del pecado en nuestras vidas para poder tener una vida práctica de santificación o una vida práctica que refleja la vida de Jesucristo aquí en esta tierra. ¿Sí? La semana pasada y las semanas anteriores hemos visto que en la justificación nosotros fuimos declarados justos o libres de la esclavitud del pecado. Y ahora vamos a ver cómo Dios, por la cruz, por la obra terminada de Cristo Jesús, fuimos también nosotros salvados del poder del pecado en nuestras vidas o del dominio del pecado en nuestras vidas, prácticas hoy día como creyentes. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Ahora, quisiera que hagamos énfasis en algo muy importante, que todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios ha sido por gracia. Eso quiere decir, es un regalo inmerecido de parte de Dios, no es por nuestras obras. Tanto en la justificación como en la santificación es lo mismo. Entonces, en la santificación o la libertad del dominio del pecado en nuestras vidas hoy en día también es por gracia. No es por nuestras obras, es por gracia. Y nos apropiamos de esta verdad por fe en su palabra, por descansar en la obra de Dios que tenemos vista en su palabra, escrita en su palabra, por lo que Él dice, por confianza en lo que Él dice. Nosotros, como creyentes, al tener el Espíritu Santo, Él nos capacita para vivir vidas para Él, de la manera práctica. Muertos al pecado, pero vivos para Él. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, recordemos algo importante, algo que tenemos que ver en cuanto a posición versus condición. La posición de hijos de Adán que teníamos antes de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador era de muertos a espirituales, esclavos del pecado. Por ser así, el pecado dominaba en nuestras vidas, nos controlaba como esclavos suyos, ¿sí? Y por esa razón, al estar separados de Dios, por la naturaleza pecaminosa, nosotros no teníamos otra cosa que hacer, esto en nuestra condición que es pecar. Ahora, Dios, que planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo, como hemos visto a través de todo este estudio, segunda de Timoteo 1:9, y esto es lo que quiero que veamos, importante, de que lo recibimos por gracia, no es por nuestras obras, es por la obra de Jesucristo. Mediante su obra recibimos esto. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso 9 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Juntamente con esto, Primera de Pedro 1, 19 y 20 nos dice lo siguiente: sabiendo, no, el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Sí, es por la obra de Él, por su soberana voluntad que ha hecho esto posible, y el plan de Dios que incluye el escogernos y predestinarnos para ser hechos adoptados hijos suyos a través de Jesucristo,
empezó desde antes de la fundación del mundo, y cuando nosotros vemos Dios obrando o mostrando que Él llevaba a cabo este plan, desde el Génesis vemos que esto ha sido así, ¿ya? Toda la creación fue con el propósito de mostrarle al hombre la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, Jesús pagó el precio total de nuestra redención al derramar su sangre en la cruz como nuestro sustituto, ¿ya? Y nosotros al estudiar Efesios vimos que Dios está completamente satisfecho con el pago hecho por su Hijo. Fíjense conmigo en Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Ahora, hoy día que vamos a estudiar esta porción, vamos a estudiar tanto Efesios como Romanos capítulo 6, Efesios capítulo 1 como Romanos capítulo 6, que son pasajes paralelos en donde nosotros vemos lo que se nos ha sido dado por gracia y que por Dios estar satisfecho o como un juez se le demuestra la justicia por medio de la obra terminada de Jesucristo, nos declara justos, ¿no? Nos declara santos, nos declara de Él. Ahora, Efesios capítulo 1 y el versículo 7 dice lo siguiente. En quien también tenemos redención por su sangre, y esto habla acerca del pago de un precio, que es su vida, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Recibimos nosotros del perdón por las riquezas de su gracia, y eso tiene que ver, muy importante, que a través de todo este estudio vamos conociendo quién es nuestro Dios. ¿Sí? Si las riquezas de su gracia fueran pequeñas, entonces lo que se nos ha sido dado es muy pequeño, pero las riquezas de su gracia son inagotables, son infinitas, ¿sí? Y la gracia que Él nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús sobrepasa todo lo que nosotros podamos hacer o lo que hayamos hecho, ¿sí? Entonces, quiero que veamos esto muy importante, que hemos sido comprados por un precio, comprados para ser de Él, con la sangre de Jesucristo, su Hijo, y ahora le pertenecemos. Y es a través de la sangre de Jesucristo, de Dios mismo, que nos compró para ser de Él y hacernos libres de la esclavitud del pecado, ¿sí? Libres de la culpa del pecado, y ahora en esta lección que vamos a estudiar, libres del dominio del pecado en nuestras vidas o del poder del pecado en nuestra vida práctica, ¿ya? Entonces vamos a ver algo muy importante, que Dios nos ha perdonado completamente por su obra, y el pago de Él ha satisfecho completamente lo que se requería para nuestros pecados, ¿sí? Ahora, al hacer eso, nos adoptó como hijos y nos dio todos los privilegios de un hijo. Esto quiero que entendamos, muy importante, porque es un término legal, ¿ya? Vamos a ver más adelante en Romanos cómo se expresa esta parte de que este término legal para nosotros es que el Dios Todopoderoso, ¿sí?, nos acepta en Cristo Jesús, ¿ya? Y que nosotros fuimos plantados o injertados en Cristo Jesús. Entonces, el pago fue dado en Cristo Jesús, y Dios como juez ha aceptado el pago de Jesucristo, y nosotros en Cristo Jesús tenemos la redención, que es el ser comprados, pero también el hecho de que lo que le pasó a Él me pasó a mí.
¿sí? Él murió al pecado, singular. Él murió al pecado y en Él nosotros morimos juntamente con Él, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo y hemos visto es que en Efesios 1, capítulo 6, vemos que Él nos acepta en el amado. Entonces, fíjense, Efesios capítulo 1, 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La aceptación o el favor que se nos ha dado o el lugar de honor que se nos ha dado es en el lugar de su Hijo, ¿sí? Esta misma palabra es utilizada cuando el Espíritu Santo da a conocer a María que a través de ella vendría el Salvador en Lucas capítulo 1, versículo 28, que quiere decir muy favorecida, ¿no? Y nosotros hemos sido muy favorecidos en Cristo Jesús para aceptarnos o estimarnos como Dios estima a su Hijo, ¿sí? Es que Él nos encuentra en Cristo Jesús. Estamos posicionados ahora como creyentes en Cristo Jesús y por esa razón, lo que le pasó a Cristo en su muerte, nosotros morimos con Él al pecado y juntamente con Él resucitamos a vida nueva para hacer la voluntad de Dios, ya libres del dominio del pecado. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿no? Fíjense en Efesios capítulo 1 y el versículo 11. Asimismo en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿sí? Y esto es que se nos ha dado todo en Cristo Jesús, se nos ha dado la completa aceptación de parte del Padre, la tenemos en Cristo Jesús. Todo como Dios le acepta a Cristo Jesús, a nosotros nos acepta, ¿sí? Hemos sido hechos herederos de Dios en Cristo Jesús. Y esto es muy importante, ¿no? Ahora, fíjense conmigo los versículos 13 y 14 de Efesios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto habla acerca, no solo el sello de garantía o decir que es verdadero, sino que también habla acerca de que está seguro en Cristo Jesús todo lo que ya tenemos en él, ¿sí? Es algo que no podemos perder porque el que lo garantiza es Dios mismo, ¿sí? Toda nuestra herencia que nos ha sido dado en Cristo Jesús está seguro por lo que Él ganó. Nos ha sido dado por gracia, no por algo que nosotros lo hubiéramos podido hacer, ¿sí? Y aunque un niño cuando nace tiene todos los derechos de un hijo adulto, todavía no se hace cargo de todos esos derechos por ser niño. Pero al ir creciendo y llega a la vida de adulto, puede manejar y puede hacerse cargo de su herencia como hijo, ¿ya? De la misma manera nosotros, al ir creciendo espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor, en el descanso en las verdades espirituales de que hemos sido posicionados en Cristo Jesús, y que con Él morimos y con Él juntamente resucitamos y estamos sentados en la diestra del Padre, por fe, por confianza en su palabra, nosotros nos apropiamos de nuestra vida práctica hoy en día para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Veamos lo que dicen los versículos 14 de Efesios 1, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es la garantía. Versículo 15 en adelante dice, por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que por la relación, por la posición que ahora tenemos como hijos,
Él, por su Espíritu Santo, nos deje ver las cosas como Él ve. Y es así, de la manera que Dios le ve a su Hijo, nos ve a nosotros en Él, ¿sí? A la medida que por crecer en la confianza en su palabra, del conocimiento de Él y descansar en esa verdad, nosotros podemos experimentar esto en la vida práctica de que es real. Ya no estamos más siendo esclavos del pecado, pero en la incredulidad o en la inmadurez, en la vida carnal, como se habla a los corintios, un creyente, niño, todavía el poder del pecado tiene una influencia en su vida o domina por incredulidad, ¿sí? Pero cuando conoce la verdad de que hemos muerto juntamente con Él y que hemos resucitado juntamente con Él y que en Cristo Jesús ahora tenemos el Espíritu Santo, quien nos da el poder para vivir la vida cristiana, y podemos decir, ya morí juntamente con Cristo. El pecado sigue presente porque estoy en este cuerpo caído, donde todavía la carne tiene su influencia, pero ya no soy más esclavo de Él, esclavo del pecado. Ahora he muerto con Cristo y he resucitado juntamente con Él. Y estoy sentado en los lugares celestiales y me ha dado el Espíritu Santo, y juntamente con el Espíritu Santo todas las riquezas del Padre me pertenece, ¿sí? Entonces veamos lo que dice aquí. Por eso Pablo ora que esto pase, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y es ver las cosas como Dios las ve, de revelación en el conocimiento de Él, es de que alumbre nuestro entendimiento, de que podamos ver lo que ya tenemos, ¿sí? Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Esa palabra sepáis o saber es muy importante, ¿sí? Porque tiene que ver con un conocimiento íntimo, experimental, real. No es algo fantasioso, no es algo subjetivo, es algo real. Es un conocimiento de que esto es real en mi vida porque ya pasó. ¿Cómo podemos ver esto, no? A la luz de un juez, sí, el juez declara a la persona ya sea inocente o culpable, en base a los hechos que se le presentan. Cuando el juez declara inocente a un sujeto, el sujeto tal vez no pueda sentirse inocente, pero ya es declarado de esa manera, y lo que Dios quiere con nosotros es que veamos las cosas como el juez, el Dios Todopoderoso, lo ve. Para eso, el estudio de su palabra, el Espíritu Santo nos muestra lo que ya tenemos en Cristo Jesús y nos deja descansar en esta verdad por fe, por confianza en su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, sigamos leyendo Efesios, y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Si fuimos puestos en Cristo Jesús, ahí formamos parte de la iglesia, ¿no? Qué importante esto, que el problema realmente del hombre es el que, en lugar de descansar por fe en la verdad, trata de que la salvación o deje de experimentar el dominio de pecado en su vida al hacer más cosas, al tratar de obrar para esto. Y no es así, sino simplemente por descanso en lo que Dios ya ha hecho. Un ejemplo de esto vemos en Colosenses capítulo 2 y el versículo 6, que nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2
y el versículo 6. Dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo fue que recibimos al Señor Jesucristo? Por confianza en la obra terminada de Cristo Jesús, por confianza en lo que su palabra nos muestra, confianza en lo que el Espíritu Santo nos dejó ver, ¿sí? Así, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, y habla acerca de nuestro comportamiento diario, de la conducta santa en la vida práctica, de la vida de Jesucristo en nosotros, hoy día ya como libres de la esclavitud del pecado, salvos del dominio del pecado en nuestras vidas, aunque no de la presencia todavía, hasta que tengamos cuerpos glorificados como los del Señor Jesucristo después de la resurrección. ¿Sí? Pero hoy día tenemos todavía la naturaleza pecaminosa, pero ya no somos más esclavos del pecado, porque en Cristo, judicialmente, por la obra de Dios, morimos y fuimos declarados justos en Él. Ahora, sigamos viendo esto y ahora veamos lo que Pablo dice en la epístola a los romanos acerca de esta verdad espiritual que nosotros aprendemos en Romanos capítulo 6, ¿sí? Romanos capítulo 6 nos muestra la misma verdad espiritual en la cual nosotros vemos que hemos muerto juntamente con Cristo y ahora ya no somos más esclavos del pecado. Sí, quisiera recomendarles un libro que ha sido de mucha bendición para mí. Este libro yo lo conseguí cuando estudié en el seminario y es el comentario de Romanos del doctor Jorge Parker. Y ya está bien, mi libro está bien viejito y todo, pero es la mejor explicación que yo he podido encontrar de este tema de nuestra justificación o de nuestra santificación en la vida práctica, ¿no? ¿Sí? Y es que en Romanos nosotros vemos la justicia de Dios, que es el Evangelio de Dios o Jesucristo, ¿sí? Y vemos aquí nosotros cómo la santificación o cómo es producida la justicia de Dios en la vida práctica del creyente, y tiene que ver primero con la salvación del dominio del pecado, y eso vemos en los versículos del 1 al 14 de Romanos capítulo 6. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí habla en el momento exacto en el que nosotros creímos, el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, es decir, cuando nacimos de nuevo, Él nos posicionó en Cristo Jesús, tanto en su muerte, en su sepultura, como en su resurrección y en su ascensión. ¿Ya? De eso habla el bautismo, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí esta palabra en vida nueva tiene que ver con novedad de vida. Y esto es muy importante porque hablamos acerca de la vida de Jesucristo en nosotros. Ya no como esclavos del pecado, sino como vivos para Dios. ¿Ya? Un comentario que ustedes pueden revisar sobre este tema encuentran en la segunda nota de la Biblia anotada de Scofield en la página 1154. Aquí es justamente en el capítulo 6 de Romanos. Los que tienen la Biblia anotada de Scofield, revisen la nota número 2 de la Biblia anotada de Scofield en la página 1154. ¿Sí?
Puesto que Cristo murió como nuestro sustituto, nosotros legalmente morimos con Él. Dios nos ve como unidos con Cristo porque tenemos una posición en Cristo, es decir, en unión con Cristo. ¿Sí? Por cierto, no estábamos presentes en el cuerpo cuando morimos con Cristo, pero legalmente, en los ojos de Dios, justo y santo, morimos con Él. Y esto es muy importante. ¿Sí? Ahora, seguimos viendo cuán importante es este tema, porque aquí nosotros aprendemos que lo que le pasó a Jesucristo nos pasó a nosotros, y ahora ya no somos más esclavos del pecado. Aunque el pecado todavía está en nuestras vidas, ya no somos más esclavos. Y por fe, por descanso en su palabra, ahora nosotros, al apropiarnos de la verdad, por fe, se nos da lo que por gracia Cristo Jesús ya ganó por nosotros, y es una vida libre de la esclavitud o el dominio, el poder del pecado en nuestras vidas diarias. ¿Sí? Pero miren lo que dice Romanos capítulo 6 y el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Entonces no es por tu gran esfuerzo, sino por confianza en su palabra. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Versículo 5. Esto es muy importante. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, descansa en el veredicto dado por el juez que nos hizo justos en Cristo Jesús, que nos declaró muertos al pecado, pero vivos para Él. Su fe le es contada por justicia, dice. Como también David, estoy leyendo mal, estaba leyendo en Romanos capítulo 4, versículo 4. Ahora quiero ir a Romanos capítulo 6, versículo 5, dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ahora, esta palabra plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, la palabra, según el griego o el idioma original, tiene que ver como que fuimos injertados en Él. Fuimos puestos en Él. No sé si han visto ustedes cómo hacen los injertos, ¿no? Está aquí el tronco y nosotros fuimos puestos en Él, ¿no? A ver si se ve algo así, ¿no? Y ya estamos en Él. Ahora lo que se ve es el tronco, lo que Él es. ¿Ya? Fuimos injertados en Cristo Jesús. Y esto de mucha importancia para nosotros, porque ahora ya vemos que lo que le pasó a Él me pasó a mí. Y fíjense lo que dice el versículo 5 y 6. Dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que le pasó a Él nos pasa a nosotros. Y el versículo 6 de Romanos 6 es muy importante porque dice sabiendo esto. Y este sabiendo es experimental, conoce, lo experimenta, lo vive, descansa en él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y aquí, qué interesante es esto, porque hablamos acerca de la presencia del pecado en nuestras vidas, y aquí lo vemos como el hombre viejo, ¿sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿sí? Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra dice que nosotros vemos aquí que sea destruido. La traducción correcta debería ser que sea hecho inoperante o destituido de poder. Ya no tiene poder para gobernar nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque judicialmente en Cristo Jesús morimos juntamente con Él, ¿ya? Entonces, muy importante esto para nosotros. Les voy a leer el comentario de Jorge Parker en cuanto a esto, y nos dice lo siguiente. Hay que corregir la traducción del versículo 6, la parte que dice para que el cuerpo del pecado sea destruido. Debe ser en vista del verdadero significado de la palabra griega, para que el cuerpo del pecado sea destituido de poder.
Estos versículos nos dan el secreto de la victoria sobre el pecado en la vida. Cuando por la fe nos despojamos del hombre viejo, estamos muertos al pecado y nos vestimos del nuevo hombre, estimándonos vivos con Cristo, resucitados con Él para andar en una nueva clase de vida. Y esto es lo que hacemos en el poder del Espíritu Santo. Ganamos la victoria sobre el pecado, cualquiera sea la tentación. Sin embargo, Pablo no empieza a hablar del Espíritu Santo hasta el capítulo 8. ¿Sí? Qué importante esto, ¿no? Tenemos que ver la vida como Dios las ve, y es que ya no somos más esclavos del pecado. El pecado está ahí, pero el hombre viejo, ¿sí? La carne, esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, ahora ya ha muerto juntamente con Cristo, y el pecado ya no tiene el poder para dominar nuestra vida como antes. Entonces, sigamos leyendo. Dice aquí, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y esto es declarado justo en Cristo Jesús. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la vida resucitada de Él en nosotros. Otra vez la palabra sabiendo. El que no sabe, por una inmadurez espiritual, por no ver las cosas como Dios las ve, por andar en la carne, no puede experimentar esto en su vida práctica. Y habla acerca de un continuo descanso en la obra terminada de la cruz de Cristo en nuestra vida diaria. Dice, verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Recuerde que estamos injertados en él. Por esa razón, por los hechos de la palabra de Dios, por saber lo que Dios ha hecho, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos, y esta palabra consideraos es como contados, como cuando usted ve la cuenta en su cuenta bancaria, en el estado de cuenta, dice ahí usted tiene tanto dinero o lo que sea, ¿no? Si fuera de un Dios pequeñito, como es alguien que no conoce al Señor, entonces la cuenta está bien bajita. Pero cuando vemos la verdad, que nuestro Dios es todopoderoso, que nos ha sido dado todas las riquezas en Cristo Jesús, por su divino poder, por su gracia, por lo que Él quiere, por su voluntad, vemos que lo que se nos ha sido dado es inagotable. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que el versículo 11, vosotros consideraos, y esa palabra consideraos es contados, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La cuenta de nosotros, vemos ahí lo que está, y eso es por fe, por confianza en su palabra. He muerto juntamente con Cristo y he resucitado juntamente con Él. Y dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿sí? O sea, que no domine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque los hechos nos dicen que ya morimos juntamente con Cristo y ahora hemos resucitado con Él, y el pecado ya no tiene el poder para dominar nuestras vidas. El problema nuestro es la incredulidad, ¿sí? La carne no quiere nada con Dios. La carne quiere hacer sus obras, quiere hacer sus cosas. La vida en el Espíritu descansa en lo que Dios le ha hecho y vive por ese poder para servirle a Él. Entonces dice aquí, no reine pues el pecado en vuestras vidas, en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis, y ahora habla acerca de presentarse, vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo es esto de presentarnos? Es por confianza en su palabra, hacemos lo que Él dice, ¿sí? Una renovación de nuestra mente. No me meto donde no me conviene. No hago lo que a Dios no le agrada por el poder de Él, ¿sí? Esto es muy importante.
La fe tiene un aspecto de suma importancia para nosotros aquí. Fíjense lo que dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es muy importante. Ya no estamos bajo la ley del dominio del pecado en nuestras vidas, ni estamos bajo el tratar de agradar a Dios por nuestro comportamiento, sino estamos agradando a Dios en Cristo Jesús, y al estar ahí por fe, presentamos nuestros cuerpos para servicio de Él en fe. ¿Sí? Entonces, aquí la salvación o la santificación tiene que ver con la salvación del poder del pecado en nuestras vidas, en nuestra condición diaria. La posición afecta la condición. Cuando nosotros por fe vemos nuestra nueva posición ahora en Cristo Jesús, afecta a nuestra condición, y de eso tiene que ver la santificación práctica en la vida del creyente. ¿Sí? Hermanos queridos, que el Señor nos enseñe estas verdades profundas de su palabra por el Espíritu Santo, que es el único maestro, y lo haga práctico, diario en nuestras vidas, en nuestro caminar, por fe en su palabra. Por eso el conocimiento de Él, por eso conocerle a Él, por eso descansar en la verdad. Saludos y que puedan descansar en este día y el resto de días en la obra terminada de nuestro Salvador Jesucristo. Saludos, hermanos.